La tensión en el almacén era palpable, el aire parecía cortarse con un cuchillo. Pepe Aguilar, con el arma en mano, mantenía a Casu prisionera. Su rostro permanecía imperturbable mientras lanzaba amenazas cargadas de frialdad. Pero entonces, como salido de una película de acción, Romeo Santos apareció en escena. Su mirada era firme y decidida mientras apuntaba su pistola hacia Pepe. «Baja el arma o disparo», ordenó Romeo, su voz resonando en todo el lugar. Pepe Aguilar giró sorprendido al verlo. Por un instante, el silencio se apoderó del lugar, pero en los ojos de Pepe se encendió una chispa de desafío. Lentamente comenzó a levantar las manos, simulando una rendición. Sin embargo, en un movimiento rápido, intentó alcanzar el gatillo. Romeo, demostrando su astucia y reflejos, apretó el gatillo antes de que Pepe pudiera reaccionar. El disparo resonó como un trueno, y Pepe soltó un grito de dolor mientras caía al suelo sujetándose la pierna herida. «Dios mío», exclamó Casu, sus ojos llenos de lágrimas al ver a Romeo acercarse rápidamente para desatarla. Romeo Santos había logrado lo impensable, salvar a Casu de las garras de Pepe Aguilar. Lo que acababa de suceder era digno de una película de acción, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos. Mientras Romeo ayudaba a Casu a levantarse, los pasos apresurados de una multitud se escuchaban en la distancia. Habían llamado a la policía, pero también llegaban los refuerzos de Pepe, armados y dispuestos a pelear. «No tenemos mucho tiempo», dijo Romeo, sosteniendo la mano de Casu mientras la guiaba hacia una salida lateral del almacén. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó ella, todavía conmocionada. «Tenía mis sospechas». Pepe no es exactamente discreto con sus movimientos. «No iba a dejar que algo te pasara». Ambos salieron al exterior justo cuando los hombres de Pepe irrumpían en el almacén. Romeo y Casu corrieron hacia un auto estacionado cerca. Apenas lograron arrancar cuando una ráfaga de balas golpeó el metal del vehículo. «Sujétate», gritó Romeo mientras pisaba el acelerador. El auto derrapó en una curva cerrada mientras las balas seguían cayendo como lluvia. Casu miró a Romeo, su expresión una mezcla de miedo y admiración. «No sé cómo agradecerte», dijo, intentando controlar los nervios. «Lo único que importa es que estés a salvo», respondió Romeo sin apartar la vista del camino. De repente, un auto negro apareció detrás de ellos, persiguiéndolos a toda velocidad. Era evidente que los hombres de Pepe no se darían por vencidos tan fácilmente. «Nos están siguiendo», alertó Casu. Romeo echó un rápido vistazo por el retrovisor y frunció el ceño. «Entonces tendremos que hacer que se arrepientan de haberse cruzado con nosotros». Tomó un desvío hacia una carretera secundaria, zigzagueando entre árboles y obstáculos mientras los disparos continuaban. Casu se inclinó hacia la guantera y encontró un arma pequeña. «¿Sabes usar eso?», preguntó Romeo, sorprendido. «Más o menos». «Perfecto». Casu bajó la ventana y, con una mezcla de determinación y miedo, disparó hacia las llantas del auto perseguidor. Un ruido metálico confirmó que había dado en el blanco. El auto enemigo perdió el control y se estrelló contra un árbol. «Buen tiro», exclamó Romeo, sonriendo brevemente antes de volver a concentrarse en la carretera. La adrenalina seguía corriendo por sus venas cuando finalmente llegaron a un lugar seguro. Aparcaron en un camino oculto entre los árboles, donde pudieron tomar un respiro. Casu miró a Romeo, sus ojos llenos de gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti». Romeo le devolvió la mirada, su expresión suavizándose. «Nunca tendrás que averiguarlo». El peligro inmediato había pasado, pero ambos sabían que la lucha no había terminado.
Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Si quieres seguir sabiendo qué pasó, suscríbete para no perderte ninguna de estas noticias. La noche caía lentamente sobre el bosque donde Romeo y Casu habían encontrado refugio. El motor del auto aún estaba caliente, y ambos respiraban con dificultad, intentando calmar la adrenalina que corría por sus cuerpos. «Tenemos que movernos pronto», dijo Romeo mientras inspeccionaba los alrededores con cautela. Sabía que los hombres de Pepe Aguilar no tardarían en seguir su rastro. Casu asintió, aunque aún temblaba ligeramente. Se apoyó contra el auto, sus pensamientos desbordándose. Todo esto, nunca pensé que mi vida se convertiría en algo así. Solo quería cantar, Romeo. Quería compartir mi música, no estar huyendo por mi vida. Romeo la miró con ternura. Era difícil ver a alguien tan fuerte y talentosa como Casu enfrentarse a algo tan oscuro. Lo sé. Y no debería ser así. Pero te prometo que no dejaré que nada te pase. Casu lo observó en silencio, leyendo la sinceridad en sus ojos. Finalmente, suspiró y se apartó del auto. Entonces, ¿cuál es el plan? Romeo revisó el mapa que había guardado en el auto. Marcó un punto con su dedo. Aquí hay una cabaña abandonada que solía usar para otros trabajos. Está lo suficientemente lejos como para que no nos encuentren fácilmente. Pero tendremos que ser rápidos. Casu asintió. No había tiempo para discutir. Se subieron al auto y retomaron el camino. La carretera era estrecha y sinuosa, rodeada por árboles que parecían más altos y amenazantes bajo la oscuridad de la noche. Romeo mantenía la vista fija al frente, mientras Casu revisaba su teléfono, buscando alguna señal de vida. «No hay cobertura», dijo, frustrada. «Mejor así», respondió Romeo sin apartar la mirada del camino. «Cualquier intento de comunicación podría delatarnos». El silencio los envolvió por un rato, solo interrumpido por el sonido de las ruedas sobre la grava. Pero la calma fue breve. En el retrovisor, Romeo notó un par de luces acercándose rápidamente. «¿Otra vez?», dijo Casu, alarmada, al ver las luces también. Romeo apretó los dientes. No sé cómo, pero nos encontraron. Pisó el acelerador, haciendo que el auto rugiera mientras intentaba ganar distancia. Pero el vehículo que los seguía era más rápido. En cuestión de segundos, las balas comenzaron a silbar a su alrededor. «Agáchate», gritó Romeo, mientras maniobraba para esquivar los disparos. Casu, con el corazón latiendo con fuerza, buscó nuevamente el arma que había usado antes. Pero esta vez, algo en ella cambió. No era solo miedo, era determinación. «No voy a dejar que me atrapen otra vez», dijo, abriendo la ventana y asomándose para disparar. Los disparos de Casu acertaron en el parabrisas del auto perseguidor, obligándolos a retroceder un poco. Romeo aprovechó el momento para tomar un desvío inesperado, entrando en un camino cubierto de maleza. «Buena puntería», dijo Romeo, esbozando una sonrisa tensa. «Gracias, pero no creo que se rindan tan fácilmente», respondió Casu. El camino los llevó hasta un puente viejo y tambaleante que cruzaba un río. Romeo frenó de golpe. «¿Qué pasa?», preguntó Casu, confundida. «El puente no es seguro. Si lo cruzamos y no soporta, caeremos al río». «¿Y qué hacemos?», Romeo pensó rápidamente. Las luces del auto perseguidor se acercaban de nuevo. «Tengo una idea», dijo, saliendo del auto y tomando un bidón de gasolina del maletero. Casu lo miró incrédula. «¿Vas a quemar el puente?», Romeo sonrió de lado. «Algo así». Rápidamente roció gasolina sobre el puente y alrededor del auto. Luego,
Tomó a Casu de la mano y corrieron hacia el bosque, ocultándose entre los árboles. El auto perseguidor llegó poco después. Los hombres bajaron, confundidos al ver el auto vacío. ¿Dónde están?, gritó uno de ellos. En ese momento, Romeo encendió una cerilla y la lanzó hacia el puente. El fuego se encendió con fuerza, envolviendo el auto y bloqueando el paso de los hombres. Eso debería detenerlos por un rato, susurró Romeo mientras él y Casu se alejaban, adentrándose más en el bosque. El fuego iluminaba la noche detrás de ellos, pero en el rostro de Romeo y Casu no había miedo, sino una creciente confianza. Juntos, estaban decididos a luchar por su libertad y a terminar con la amenaza de Pepe Aguilar de una vez por todas. Mientras el fuego rugía a sus espaldas, Romeo y Casu se internaron más en el bosque, dejando que la oscuridad y la espesura de los árboles los protegieran. Sabían que su maniobra no les daría mucho tiempo, pero cada segundo ganado era vital. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Casu, con el aliento entrecortado. Romeo se detuvo, inclinándose ligeramente para recuperar el aliento. Sacó un cuchillo que llevaba oculto en su bota y revisó su brújula. El río debe conectarse con una cascada. Si llegamos ahí, podríamos tomar un bote que dejé escondido hace años. Nos llevará a un lugar más seguro. Casu lo miró, escéptica pero sin opciones mejores. ¿Un bote? ¿En serio? Confía en mí, nena, dijo Romeo, con una sonrisa fugaz. Siguieron avanzando a paso rápido, con Romeo liderando y Casu cubriendo la retaguardia. Aunque el bosque estaba en completo silencio, ambos sentían la presión de estar siendo observados. Y no estaban equivocados. Apenas unos minutos después, un crujido rompió la calma. Romeo levantó la mano para que se detuvieran. ¿Lo escuchaste?, susurró Casu, sacando nuevamente su pistola. Romeo asintió y miró a su alrededor, tratando de identificar de dónde venía el sonido. De pronto, un disparo resonó, impactando cerca de ellos. Ambos se lanzaron al suelo instintivamente. «Nos encontraron», gritó Casu, mientras disparaba hacia donde provenía el ataque. Romeo rodó hacia un arbusto, evaluando rápidamente la situación. Eran al menos 5 hombres, bien armados, y se movían como si conocieran el terreno. «Casu, cúbreme», ordenó Romeo, mientras avanzaba en zigzag hacia una posición más ventajosa. Casu disparaba con precisión, obligando a los hombres a cubrirse. Pero ellos también eran rápidos y comenzaron a rodearlos. «No podremos con todos», gritó ella. Romeo sabía que tenía razón. Necesitaban otra salida. Fue entonces cuando vio una gran roca que sobresalía cerca del borde del río. Si lograban llegar ahí, podrían usar el terreno a su favor. «Sígueme», exclamó Romeo, corriendo hacia la roca mientras Casu lo seguía de cerca. Al llegar, Romeo ayudó a Casu a trepar antes de subir él mismo. Desde esa posición, tenían una vista más clara de los atacantes. «¿Tienes balas suficientes?», preguntó Romeo, cargando su propia arma. Casu revisó su cargador. «Las justas». «Entonces, haz que cuenten». La siguiente oleada de disparos fue más intensa, pero Casu y Romeo respondieron con igual fuerza. Cada bala que disparaban era certera, derribando a sus atacantes uno por uno. Sin embargo, los enemigos eran persistentes, y la situación se volvía más desesperada con cada segundo que pasaba. En un momento de pausa, Casu miró a Romeo con los ojos llenos de determinación. «Si salimos de esta, quiero que me digas la verdad. ¿Por qué estás arriesgando tanto por mí?». Romeo la miró, sorprendido por la pregunta. Pero antes de que pudiera responder,
un último atacante apareció detrás de ellos, apuntando directamente a Kazu. «¡Cuidado!», gritó Romeo, lanzándose hacia ella para protegerla. El disparo resonó en el aire, y ambos cayeron al suelo. El atacante fue derribado de inmediato por uno de los disparos de Kazu, pero el daño ya estaba hecho. «Romeo», gritó ella, mientras lo sostenía. Romeo apretó los dientes, con una mano sobre el hombro donde la bala lo había alcanzado. «Estoy bien, solo un rasguño», dijo, intentando restarle importancia. Kazu, con lágrimas en los ojos, arrancó un trozo de su camiseta para presionar la herida. «No te atrevas a hacerte el héroe otra vez». Romeo sonrió débilmente. «No puedo prometerlo». El silencio volvió al bosque. Todos los atacantes habían caído, pero la amenaza aún no había terminado. Kazu ayudó a Romeo a levantarse, y ambos comenzaron a caminar nuevamente hacia la cascada. «La próxima vez, dame un aviso antes de meternos en algo así», bromeó Kazu, intentando aliviar la tensión. Romeo rió, a pesar del dolor. «Hecho». Cuando finalmente llegaron a la cascada, la vista del agua cayendo con fuerza les dio un respiro momentáneo. Cerca de la base, tal como Romeo había dicho, había un viejo bote amarrado entre las rocas. «Ahí está nuestro escape», dijo él. Kazu lo ayudó a subir al bote, y juntos comenzaron a remar río abajo, dejando atrás el caos que los había perseguido durante días. Pero mientras el bote se alejaba, Romeo sabía que su historia con Pepe Aguilar aún no había terminado. Y ahora, con Kazu a su lado, estaba más decidido que nunca a enfrentarlo de frente y acabar con su amenaza de una vez por todas. Suscríbete para enterarte el primero de todos los cotilleos de los Aguilar. Mientras remaban río abajo, el silencio se hacía más pesado con cada metro que avanzaban. La corriente parecía serena, pero la mirada de Romeo estaba fija en el horizonte, como si en cualquier momento esperara que el caos los alcanzara de nuevo. Kazu, agotada pero firme, lo observó en silencio mientras aplicaba presión en su herida. La improvisada venda que había hecho con su camiseta apenas podía contener la sangre. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que nos encuentren?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Romeo frunció el ceño. «Conociendo a Pepe Aguilar, no mucho. Pero este río nos llevará fuera de su territorio. Si llegamos al puerto, tendremos más opciones». Kazu asintió, pero la preocupación en sus ojos era evidente. No le gustaba depender de la suerte, y menos aún cuando se trataba de alguien tan peligroso como Pepe. El bote se deslizaba por el río, rodeado de altos árboles y una bruma que comenzaba a descender con el anochecer. La tranquilidad del paisaje contrastaba con la tormenta de pensamientos en la cabeza de ambos. «Romeo», comenzó Kazu, rompiendo el silencio nuevamente. «Antes, en el bosque, dijiste que confiara en ti. Pero necesito saber algo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgarías tanto por mí?». Romeo dejó de remar por un momento, mirando el agua que reflejaba el tenue brillo de la luna. «Porque tú eres la única persona que ha creído en mí de verdad», respondió, con sinceridad en su voz. «Y porque si alguien merece una segunda oportunidad, esa eres tú, Kazu». Ella lo miró, sorprendida. Por un momento, sus ojos se suavizaron, dejando entrever algo más profundo que gratitud. Pero antes de que pudiera responder, un ruido a lo lejos rompió la calma. El sonido de un motor. Romeo giró la cabeza rápidamente, buscando el origen. A lo lejos, las luces de una lancha comenzaron a abrirse paso entre la oscuridad. «No puede ser», murmuró Kazu, agarrando su arma de inmediato. «Pepe Aguilar no sabe rendirse», dijo Romeo, con una mezcla de frustración y admiración por la persistencia de su enemigo. «Prepárate, esto no ha terminado».
La lancha se acercaba rápido, y con ella, los disparos comenzaron a resonar en la noche. Casu disparó en dirección a las luces, intentando mantenerlos a raya, mientras Romeo remaba con todas sus fuerzas, intentando alcanzar un recodo del río donde pudieran protegerse. «No podemos seguir así», gritó Casu, mientras recargaba su arma. «Aguanta un poco más», respondió Romeo, girando bruscamente hacia un estrecho pasaje entre las rocas. La maniobra fue arriesgada, pero efectiva. La lancha, demasiado grande para pasar, quedó atascada, y los hombres de Pepe comenzaron a disparar desde lejos, incapaces de seguirlos. «Lo logramos», exclamó Casu, aunque su voz estaba llena de tensión. «Por ahora», respondió Romeo, sin bajar la guardia. El río los llevó a un claro más amplio, donde finalmente pudieron detenerse para tomar un respiro. Casu revisó su pistola, apenas le quedaban 2 balas. Romeo, por su parte, estaba visiblemente agotado, y la herida en su hombro comenzaba a preocupar a ambos. «Tenemos que detener la hemorragia», dijo Casu, buscando desesperadamente algo en el bote que pudiera servir. «Estaré bien», insistió Romeo, aunque su tono no era convincente. De repente, un crujido en los arbustos cercanos los puso en alerta máxima. Ambos levantaron sus armas, preparados para lo peor. De entre la espesura apareció un hombre. Alto, con una chaqueta de cuero y un sombrero desgastado. Su figura imponente era inconfundible. «Pepe Aguilar», murmuró Romeo, apretando los dientes. Casu levantó su pistola, pero Pepe levantó una mano, deteniéndola. «Calma, calma, no vine a pelear», dijo con una sonrisa enigmática. Romeo no bajó su arma. «¿Qué quieres, Aguilar?». Pepe dio un paso más cerca, su mirada fija en ambos. «Quiero hacer un trato». Casu intercambió una mirada rápida con Romeo, sin bajar la guardia. «¿Qué tipo de trato?», preguntó ella, con el dedo listo en el gatillo. Pepe sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Algo que podría salvarles la vida y destruir la mía». La tensión en el aire era palpable. Romeo sabía que aceptar un trato con Pepe Aguilar era como jugar con fuego. Pero también sabía que, en ese momento, sus opciones eran limitadas. «Habla», dijo Romeo, con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de desconfianza. Pepe tomó aire lentamente, disfrutando del suspenso. «Les daré algo que vale más que mi vida. Información. Pero a cambio, quiero que me maten». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Romeo y Casu se miraron, tratando de comprender el verdadero juego detrás de la propuesta de Pepe. ¿Qué sería tan valioso como para que él pidiera su propia muerte? Romeo y Casu intercambiaron una mirada cargada de dudas. Pepe Aguilar, el hombre más temido de toda la región, pidiendo que lo maten. No tenía sentido. Casu fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué querrías que te matemos? ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Pepe soltó una risa seca, como si hubiera esperado esas preguntas. Se quitó el sombrero, dejando al descubierto un rostro marcado por cicatrices, tanto físicas como emocionales. Porque ya estoy muerto, Casu. Solo que no lo saben todavía. Mi propia gente me traicionó. Es cuestión de días antes de que me encuentren y me hagan pedazos. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que alguien más les gane el juego. Romeo dio un paso hacia adelante, sin bajar su arma. ¿Qué juego? Habla claro, Pepe. Pepe lo miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose. El cargamento que todos buscan. Ese que empezó esta cacería en primer lugar. Las palabras cayeron como una bomba.
Romeo y Casu se tensaron al instante. Sabían a qué se refería, un envío masivo de armas y dinero que había desaparecido misteriosamente semanas atrás, desatando una guerra entre los cárteles. ¿Lo tienes tú?, preguntó Romeo, con incredulidad. Pepe negó con la cabeza. No lo tengo, pero sé dónde está. Y si ustedes lo consiguen, podrán negociar su libertad o desaparecer para siempre. Casu frunció el ceño, intentando descifrar las intenciones de Pepe. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Por qué no te lo quedas tú y te largas? Pepe suspiró, como si la pregunta le pesara. Porque es demasiado tarde para mí. Mi gente ya no confía en mí, y los otros cárteles quieren mi cabeza. Pero ustedes aún tienen una oportunidad. Romeo lo observó detenidamente, tratando de encontrar alguna señal de engaño en sus palabras. Danos una razón para no matarte aquí mismo y buscar ese cargamento nosotros mismos. Pepe levantó una ceja, con una expresión entre desafiante y resignada. Porque sin mí, nunca lo encontrarán. El lugar está sellado con un código. Y yo soy el único que lo conoce. El silencio volvió a instalarse entre los tres. Casu sabía que aceptar ese trato significaba entrar en un juego aún más peligroso, pero rechazarlo podría ser un error fatal. ¿Dónde está?, preguntó finalmente Romeo, bajando ligeramente su arma, aunque sin dejar de apuntarlo. Pepe sonrió de nuevo, pero esta vez había algo oscuro en su mirada. Primero, mi trato. Quiero que me prometan que cumplirán su parte. Cuando el cargamento esté en sus manos, me darán un final rápido. Sin sufrimiento. Romeo y Casu se miraron nuevamente, evaluando la propuesta. Ninguno confiaba en Pepe, pero sabían que no podían ignorar la oportunidad. Está bien, lo haremos, respondió Romeo, con voz tensa. Pero si nos traicionas, te mataré lentamente. Pepe asintió, como si ya lo hubiera aceptado desde el principio. Lo entiendo. Ahora, escuchen bien. Pepe se inclinó hacia ellos, susurrando las coordenadas y los detalles del lugar donde estaba escondido el cargamento. A medida que hablaba, Casu memorizaba cada palabra, sabiendo que no habría margen para errores. Pero algo en los ojos de Pepe seguía inquietándola. Había algo más, algo que no estaba diciendo. Eso es todo, dijo Pepe, dando un paso atrás. Ahora es su turno. Romeo guardó su arma, aunque sus movimientos seguían siendo cautelosos. Nos veremos pronto, Aguilar. No te muevas de aquí hasta que confirmemos que esto es real. Pepe sonrió, pero en su rostro había un aire de despedida. No se preocupen por eso. No tengo a dónde ir. Romeo y Casu subieron al bote nuevamente, dejando a Pepe en la orilla. A medida que el río los llevaba hacia su próximo destino, el peso de la decisión que habían tomado recaía sobre ellos. Casu, con la mirada fija en el horizonte, murmuró: ¿y si esto es una trampa? Romeo apretó los dientes, sin mirarla. Entonces tendremos que ser más rápidos que él. Mientras el bote se perdía en la distancia, Pepe Aguilar los observaba desde la orilla, con una sonrisa amarga en el rostro. Buena suerte, chicos. La van a necesitar. Y entonces, la oscuridad lo envolvió, como si el río mismo se lo hubiera tragado. Suscríbete para enterarte el primero de todos los cotilleos de los Aguilar.